Estás a punto de adentrarte en oscuras sombras, relatos oscuros, pactos prohibidos y terrores que no perdonan. Suscríbete si te atreves y prepárate para escuchar lo que nadie más se atreve a contar. No esperes sustos rápidos en esta historia. Lo que te contaré ocurrió durante más de un año y empezó con un favor, una promesa que le hice a la Santa Muerte, pero lo peor no fue cumplirla, sino romperla. Desde entonces, vivo acompañado, no de una persona, sino de algo que jamás me perdonará lo que hice. Todo comenzó en 2023. Mi madre cayó gravemente enferma. Los médicos no daban esperanzas, ya hablaban de despedidas. Fue entonces cuando conocí a doña Cata, una mujer de edad incierta, piel ceniza, voz grave, que vivía en las afueras. Dicen que tiene un pacto con la Santa Muerte desde que era niña. Yo no creía en eso. Me ofreció ayuda, pero con condiciones. Si mi madre sanaba, debía hacer una ofrenda mensual durante 13 lunas llenas seguidas. No podía fallar ninguna. Era una promesa directa a la Santa Muerte. Acepté. Haría cualquier cosa por salvarla. Esa noche me entregó una figura, una Santa Muerte pequeña, hecha, según ella, de hueso real, con una túnica negra bordada a mano y una balanza de cobre oxidado. Me indicó exactamente qué debía colocar: una vela negra, flores rojas, un vaso de tequila, copal encendido y una carta escrita a mano, con tinta roja, agradeciendo el milagro. Mi madre despertó 2 días después. Abrió los ojos como si nada hubiera pasado. Los médicos no supieron qué decir, solo repitieron: no es posible. Pero yo sí sabía. Corrí a cumplir mi primera ofrenda. Así pasaron los primeros meses. Cada luna llena me encerraba en el cuarto, apagaba todas las luces y hacía el ritual. Todo era silencio, humo y devoción. La figura no se movía, no decía nada, pero sentía que me observaba, que esperaba. En la 6ª luna, algo ocurrió. Mientras me preparaba, escuché un susurro, una voz femenina, apenas perceptible, que murmuraba algo en un idioma que no entendí. Pensé que era mi imaginación, pero cuando me acerqué al altar, la vela se encendió sola. Las cosas empezaron a volverse extrañas. Una noche soñé con la Santa Muerte. Estaba parada en medio de un campo seco, sosteniendo un reloj de arena. No hablaba, solo me miraba. Al despertar, tenía marcas de tierra en la almohada. En la 9ª luna, todo cambió. Ese mes viajé fuera del país por trabajo. Me llevé la figura, pero olvidé hacer la ofrenda. Regresé 4 días después. Al llegar, el altar estaba diferente. La vela había caído al suelo y se había derretido en forma de calavera. La figura estaba mirando hacia la puerta. Esa noche soñé con mi madre, pero su rostro estaba cubierto por una venda negra. Me decía: fallaste, ella viene por ti. Desde entonces, todo empezó a descomponerse. La comida en la nevera se pudría en horas. Las paredes comenzaron a mancharse con humedad en forma de rostros. El perro de la vecina se negaba a pasar frente a mi casa. Un día encontré un rosario colgado en la pared. Comenzó a girar solo a medianoche, siempre a la misma hora y siempre en el mismo sentido. Intenté no tener miedo. Seguí haciendo las ofrendas restantes, rogando que todo volviera a la calma. Pero ya no era suficiente. Fui a buscar a doña Cata, pero su casa estaba cerrada, abandonada. Un vecino me dijo que había muerto hacía meses. ¿Meses?, pregunté. Yo había hablado con ella hace apenas semanas, pero nadie más la recordaba viva. Desesperado, busqué ayuda en iglesias, templos, santeros. Uno de ellos me miró con piedad y me dijo: ella no quiere castigo, quiere pago, algo que represente tu promesa. Esa noche volví a soñar. Estaba dentro de una tumba abierta. Mis manos estaban atadas. Frente a mí, una figura encapuchada sostenía una balanza. En uno de los platos estaba mi nombre escrito en ceniza. Comencé a sangrar mi dedo cada ofrenda. Dejaba gotas sobre papel como prueba de arrepentimiento. Encendía más velas. Quemaba incienso. Ofrecía veladoras a la figura. Pero cada vez que me acercaba, la figura giraba lentamente, siempre mirando hacia la puerta. Luna 12. Esa noche, la figura no se movió. Pero al día siguiente, en el espejo de mi baño, aparecieron palabras escritas con vaho desde dentro.
Una luna más, luego el silencio, y así llegamos a la última noche, la luna número 13. Preparé todo con precisión, las 3 velas negras, la copa de tequila, el copal, las flores frescas, mi sangre en el papel. A las 3:33 de la madrugada, el aire se volvió espeso, silencioso. La figura de la Santa Muerte comenzó a girar sola, lentamente, hasta mirar directamente al altar. El espejo se empañó de nuevo, y esta vez la frase fue distinta. La promesa no era para ella, era para mí. Volteé hacia el altar, y había otra figura junto a la Santa Muerte. No era mía, era más pequeña, de rostro cubierto, sin ojos ni boca. No sé de dónde salió. Entonces, una voz de niño susurró en mi oído: «Gracias por abrir la puerta». Las velas se apagaron al mismo tiempo. La habitación quedó en total oscuridad. Quise moverme, pero no pude. Sentí manos frías sujetándome desde debajo del altar. Me jalaban lentamente. El suelo crujía, pero no se rompía. Era como si la realidad se estuviera hundiendo conmigo. En el techo, escrito en sangre, apareció una nueva frase: «Las promesas rotas llaman a los que ya no tienen voz». Desperté, o al menos eso creo. Era de día. Todo estaba igual que antes. La figura, en su lugar, las velas intactas, mi madre, sana. Todo parecía normal, hasta que miré la pared del fondo, escrita con ceniza, una última advertencia: «Nos vemos en la próxima promesa». Desde entonces, cada vez que paso frente a un altar de la Santa Muerte, la balanza de la figura se inclina, pero no hacia un lado, se inclina hacia mí. Tal vez esto nunca terminó. Tal vez esto apenas está comenzando. Pero lo más aterrador es que este no fue el único caso. La Santa Muerte escucha en silencio, pero nunca olvida. Hay quienes creen que rezar por juego no tiene consecuencias, hasta que aprenden, con sangre, que las promesas no siempre se hacen con palabras. El siguiente caso fue aún más inquietante. Ocurrió en un pueblo donde 5 amigos rompieron un antiguo código de respeto, y al hacerlo, despertaron algo que estaba dormido, esperando penitencia. Escucha con atención, porque esto no es solo una historia, es una advertencia para quienes convierten la fe en burla. Dicen que no todo lo que brilla es luz, y que la fe, mal dirigida, puede despertar cosas que jamás debieron ser nombradas. Este relato ocurrió en un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, donde 5 amigos encontraron una devoción que no entendían, y jugaron con lo que otros solo se atreven a susurrar en la oscuridad. Todo comenzó una noche de julio, cuando Eric, Matías, Carla, Dani y Joel decidieron hacer algo diferente. Llevaban tiempo viendo rituales virales en TikTok, invocaciones, pactos, oraciones oscuras, y entre todas, hubo una que les llamó la atención más que el resto: el juego de los devotos, un rito olvidado a la Santa Muerte Negra. Carla fue quien lo encontró. Decía que si los 5 hacían una promesa frente a un altar improvisado y entregaban una gota de sangre en una vela negra, la Santa Muerte les cumpliría un deseo inmediato. A cambio, solo debían mantener la fe. Al principio parecía inofensivo. Risas, sarcasmo, bromas. Hicieron el ritual en una casona abandonada. Pusieron una figura comprada en el mercado por menos de 10 soles y encendieron las velas mientras repetían el Padre Nuestro al revés, como decía la cadena. Todos se cortaron el dedo. Todos ofrecieron su deseo. Nadie creyó que funcionaría, pero al día siguiente, todo cambió. Eric recibió la llamada de una beca que había dado por perdida. Matías recuperó su cuenta hackeada con miles de seguidores. Carla ganó un sorteo de una laptop. Dani recibió una oferta laboral sin haber postulado. Y Joel volvió a caminar sin muletas tras años de una vieja lesión. Estaban eufóricos, sorprendidos, pero nunca agradecieron, nunca volvieron al altar, nunca cumplieron el mantener la fe. Pasaron las semanas y entonces empezaron a desaparecer. Primero fue Matías. No volvió a responder mensajes. Solo quedó un audio que nadie entendió del todo. Decía, con voz temblorosa: «Ella está aquí, en el reflejo. Me está mirando». Luego fue Carla. La encontraron en su cuarto, inmóvil, con los ojos abiertos y secos.
Sus pupilas dilatadas y su boca llena de cera negra, Eric comenzó a tener visiones, sombras, cruces invertidas en la pared que nadie más veía, y la figura que dejaron en la casona apareció en su casa, exactamente en la misma posición en la que la habían dejado. Dani fue la siguiente. Desapareció durante la misa dominical. Testigos dicen que entró a la iglesia, se sentó en la última fila y nunca más salió. Literalmente, no volvió a estar allí. Nadie vio moverse su cuerpo. Solo se esfumó. Joel fue el último. Desesperado, buscó ayuda en una señora que se decía curandera. Ella lo miró una sola vez y se negó a atenderlo. Le dijo: «Tú hiciste promesa con algo que no acepta disculpas». Ella ya escribió sus nombres y la penitencia ya empezó. Joel no durmió durante 3 días. Grabó su último mensaje frente al altar, una transmisión en vivo que duró exactamente 3 minutos y 33 segundos, donde se le veía temblando, repitiendo en voz baja: «No era un juego, no era un juego, ella vino por nosotros». A las 3:33 exactas, la transmisión se cortó y desde entonces, ninguno de los 5 ha vuelto a ser visto. La casona fue sellada por la municipalidad, pero quienes se atreven a pasar cerca dicen que aún se escuchan risas y oraciones invertidas en la oscuridad, y la figura, esa que compraron como una broma, sigue ahí, pero ahora tiene los ojos abiertos. 2 historias, 2 promesas rotas. La Santa Muerte no castiga, corrige, pero aún hay una historia más, una que sucedió en silencio. No fueron 5 jóvenes jugando, ni un solo devoto desesperado. Fue un hombre que nunca creyó en nada, hasta que la Santa Muerte le habló en sueños. Hay quienes nacen sin fe, hombres que creen que todo puede explicarse, que las historias de milagros, fantasmas o devoción no son más que cuentos para ignorantes. Esa clase de hombre era Marco Durán, un ingeniero civil de 44 años, divorciado, frío, meticuloso, vivía solo, sin hijos, sin familia cercana. Para él todo era datos, lógica y rutina. Vivía en un departamento moderno en Miraflores, con cámaras de seguridad, sensores de movimiento y una agenda cronometrada al minuto. Jamás prendía una vela, jamás entraba a una iglesia. Se burlaba de cualquier altar callejero con una frase que repetía siempre: «Dioses, santos o huesos, todos terminan pudriéndose». Pero una noche de octubre, algo cambió. Marco soñó. Por primera vez en años, tuvo un sueño vívido, inquietante. Estaba en un pasillo sin fin, oscuro, húmedo, con cientos de velas a sus pies, y al fondo, una silueta encapuchada, quieta, mirándolo. No podía ver su rostro, pero escuchó su voz. No hablaba con palabras, hablaba directamente a su mente. «Tú no crees, pero igual estás marcado». Despertó sudando, jadeando, con olor a incienso en la habitación, pero todo estaba cerrado. Las cámaras no mostraban nada. Al día siguiente, recibió un sobre sin remitente. Adentro, una figura de la Santa Muerte tallada en hueso. No tenía dirección, ni huellas. Marco lo tiró a la basura, pero al volver de trabajar, la figura estaba en su escritorio, frente a su laptop, sosteniendo un papel doblado, una hoja de contrato. Al principio creyó que era una broma, pero los días pasaron y los sueños regresaron. Siempre la misma silueta, siempre la misma frase: «No hace falta que creas, solo que firmes». Y entonces comenzaron los cambios. Marco dejó de tener frío. Su cuerpo no sudaba. Sus reflejos se agudizaron. Podía prever accidentes segundos antes de que ocurrieran. Un día incluso salvó a un niño de ser atropellado. Sin saber cómo lo vio venir, empezó a pensar: ¿y si esto era real? ¿Y si esta entidad, esta santa, le ofrecía algo más? ¿Un poder fuera de su control? Una madrugada despertó con la figura a su lado en la cama. No recordaba haberla traído, no recordaba haberse dormido, pero esta vez la figura hablaba, susurraba sin mover la boca: «Dame tu palabra, solo tu palabra, y te mostraré el otro lado». Marco cedió, miró al techo,
con la voz temblorosa y el alma en silencio, y dijo: «Si existes, te acepto». Todo se volvió negro. Despertó 3 días después, en su cama, pero el departamento estaba distinto. Las paredes se pelaban, los relojes iban hacia atrás, y las cámaras solo mostraban imágenes de él, durmiendo, en lugares donde no estaba. Sus vecinos ya no lo saludaban, los correos dejaban de llegar, su nombre no aparecía en la base de datos del trabajo. Marco empezó a desaparecer, pero lo más aterrador ocurrió en la noche del 1 de noviembre. Mientras revisaba viejos archivos de su infancia, encontró una foto que no recordaba. Era él, a los 5 años, frente a un altar de la Santa Muerte. Su madre, arrodillada, ofrecía algo con las manos ensangrentadas, y Marco, con la mirada fija, tenía la misma figura en sus manos, y detrás, una inscripción tallada en la madera decía: Marco, prometido antes de nacer, fe heredada, penitencia futura. Todo se derrumbó. Comprendió la verdad. Nunca fue ateo, solo fue inconsciente. Su madre había hecho un pacto, y él era parte de ese pago. Esa noche, Marco se encerró en el baño, tomó su celular y grabó un mensaje de voz que jamás envió. Ella vino a cobrar. No es fe, es deuda, y no hay manera de escapar. La policía lo encontró días después, desnudo, con cientos de velas encendidas alrededor, y su cuerpo cubierto de oraciones tatuadas con ceniza. No había sangre, ni heridas, solo una figura de la Santa Muerte, sentada donde debería estar su cabeza. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya cambió. No olvides suscribirte a Oscuras Sombras para más relatos como este. Y recuerda, la oscuridad no siempre se va cuando apagas la luz.